A través de las redes sociales, un lector me transmite una preocupación y me dice que en su parroquia hay personas que están en contra de las doctrinas y de las enseñanzas de la Iglesia en materia fundamental, por ejemplo, en temas respecto del derecho a la vida del no nacido, y son de alguna forma partidarios del aborto, o están en contra del matrimonio natural y están de acuerdo con que los homosexuales se unan y sean reconocidos en matrimonio por parte del Estado. Y que estas personas en muchas ocasiones tienen papeles influyentes dentro de la parroquia. Y les preocupa el hecho de que, por un lado, estas personas no sean excluidas y alejadas y apartadas de la iglesia, y que por otro lado, sin embargo, tengan un papel de importancia donde pueden influir con sus opiniones negativas, dado que en muchos casos los sacerdotes no hacen nada al respecto de la creencia de estas personas. El amigo me dice, combina estas dos preocupaciones, porque en realidad lo importante entender es que aquí hay dos preocupaciones. Una, la participación de estas personas dentro de la parroquia, dentro de la vida parroquial, y número dos, el que estas personas transmitan estas ideas a otras personas. Y los dos temas vienen mezclados en la manera en que este amigo me lo pregunta. Dice, tengo conocidos católicos que como tienen amigos homosexuales o familiares, se muestran en contra de la postura de la iglesia sobre las uniones homosexuales. He hablado con algunos de ellos y se niegan a aceptar la enseñanza de la iglesia sobre el sacramento del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. Y dice, ¿qué puedo hacer para ayudar en este aspecto? En algunas ocasiones el párroco no se entera de lo que creen estas personas. ¿Cómo puedo ayudar para no volverme alguien que enjuicia a los demás, que cae en el juicio o el prejuicio, o que actúa como un, entre comillas, fanático? Me preocupa que servidores apoyen la ideología de género. Me pregunto qué estarán enseñando a los demás fieles que empiezan a acercarse a la iglesia y a recibir las enseñanzas. Le pido, por favor, alguna reflexión al respecto. Bueno, miren, hermanos, el hecho de los católicos que no creen en la doctrina de la iglesia o que dicen soy católico pero son una gran mayoría. Tenemos que resignarnos a ese hecho. Es trágico, es lamentable, pero es cierto. El número de personas que dicen, bueno, yo soy católico pero estoy de acuerdo con el control de la natalidad. Si yo soy católico pero creo en el divorcio. Yo soy católico pero creo que los homosexuales deberían casarse. Todos estos peros lamentablemente existen y son consecuencia de una mala formación. Este amigo nos dice, algunos de ellos tienen familiares que son homosexuales, tienen conocidos, amigos, y por eso opinan en contra de la doctrina de la iglesia. Hermanos, miren, toda persona que le desea el bien a otra, le desea la doctrina de la iglesia, que es la doctrina de la verdad. Porque por algún motivo entre las personas con atracción a personas del mismo sexo se encuentran las personas con el mayor índice de abuso de drogas, de tendencia al suicidio, de tendencia a los actos sexuales prematuros, de adolescentes, el consumo de alcohol y a otro tipo de vicios o de problemas psicológicos. Porque por más que la asociación psiquiátrica norteamericana haya retirado la homosexualidad como una patología, lo cierto es que va acompañada de una serie de patologías y sigue constituyendo a los ojos de la realidad una patología, sigue siendo un problema. Esa es la verdad. Y es como decir que los médicos decidan sacar la hepatitis de la lista de enfermedades. No va a cambiar el hecho de que la hepatitis sigue existiendo y sigue siendo un problema y sigue afectando y sigue pudiendo llevar a las personas a la muerte, ¿no? Entonces es importante comprender esa realidad. Se trata no solamente del sentimiento, del sentimentalismo, del familiar, del amigo, se trata básicamente de la falta de formación. Entonces esas personas tienen que ser informadas, formadas adecuadamente dentro de la iglesia. Tienen que ser formadas adecuadamente. Entonces a esas personas hay que ofrecerles la formación.
Y obviamente, si uno sabe de un grupo relativamente importante de personas con esa visión de la realidad, es necesario hacérselo saber al sacerdote para que el sacerdote organice cursos de formación y explique la doctrina de la iglesia, porque la doctrina de la iglesia es razonable, es de sentido común, se funda no solamente en principios bíblicos y doctrinales, se funda en el orden natural, se funda en la naturaleza. Eso es lo importante. Ahora, dicho esto, procurar la formación de quienes no están formados. Recuerden ustedes que una obra de misericordia importante es enseñar al que no sabe y corregir al que yerra. Nosotros estas obras de misericordia tenemos que realizarlas y tenemos que ayudar al sacerdote a que las realice. Enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, al que se equivoca, al que peca. Pero se trata de un elemento muy distinto si es que una persona que está en contra de las enseñanzas de la iglesia en cualquier materia se encuentra en una situación de enseñanza de la doctrina. Ahí sí hay una urgencia. Miren, hermanos, una persona mal formada que tiene ideas contrarias a las enseñanzas de la doctrina es una persona que debería estar en el proceso de formación y no en el proceso de participación de la vida parroquial. Debería estar en el proceso de participación, de formación en la vida parroquial. Pero si resulta que esta persona, porque el sacerdote no lo sabe, se ha ganado la confianza del sacerdote y es una de las personas que recoge las limosnas durante las misas, no es lo ideal porque es una persona que está dando el rostro público de la iglesia. Pero mientras pasa la limosna, no va a contagiar ninguna de sus ideas. Pero el problema es cuando una de estas personas está en un papel de catequista y está enseñando la doctrina. Yo creo que uno de los puntos en los que los sacerdotes tienen que ser más cuidadosos que nunca es en el punto de la formación de los catequistas. Recuerden ustedes que en algunas ocasiones, más que los sacerdotes, los catequistas son aquellos que transmiten la doctrina. Y son aquellos que enseñan a los jóvenes, que enseñan a las parejas que están para casarse, que enseñan a los niños que se preparan para la primera comunión, que enseñan a los adolescentes que se preparan para la confirmación, la doctrina de la iglesia. Y si estas personas van a tener esa posición clave de transmitir la doctrina de la iglesia, y esa doctrina de la iglesia no está bien transmitida, esa responsabilidad recae sobre la cabeza del sacerdote, porque el que cumple la función magisterial a nombre de la iglesia es el sacerdote. El sacerdote, obviamente, por razones prácticas, delega esa responsabilidad en determinadas personas, pero esa responsabilidad tiene que ser delegada de una manera clara y a prueba de cualquier duda sobre la integridad formativa y de vida de la persona. La persona tiene que tener una forma de vida que sea íntegra y que sea coherente. No puede enseñar la primera comunión una persona que porque está en un estado irregular, ella misma no puede recibir la primera comunión. ¿Cómo va a ser el día que esos niñitos, después de que se les ha explicado la ilusión y la maravilla de lo que significa el Santísimo Sacramento, no pueda recibir la primera comunión? O que una persona que por razones sentimentales y por mala formación está de acuerdo con que los homosexuales se unan en relaciones equiparables al matrimonio, al único matrimonio existente, que estas personas transmitan esto a los jóvenes y le digan da lo mismo, o que incluso lo indiquen como una opinión personal. Yo personalmente creo, ¿no? Eso no los salva de la responsabilidad de estar distorsionando la mente de las personas. Por eso a este hermano que me hace esta pregunta, tengo que decirle, mira, si el número de conocidos que tú tienes que están en contra de la doctrina de la iglesia es significativo y participan en la parroquia, explícale al sacerdote que hay temas en los cuales las personas tienen que ser catequizadas y que el padre comience un curso, comience un ciclo de charlas, comience un conjunto de conferencias, haga un congreso pequeño, haga un taller de catequesis, haga algo para que se enseñe la verdad a las personas. Y estas personas, si quieren mantenerse en la mentira, están en la libertad de hacerlo. Pero esas personas no pueden enseñar a nombre de la iglesia en un puesto dentro de la parroquia.
y en consecuencia el grado de urgencia es distinto. Si existen personas que están en la ignorancia, avisémosle a párroco. Pero si existen personas que estando en la ignorancia enseñan y lo hacen en contra de la doctrina de la iglesia, es urgente detenerlo. Y ahí no hay ningún fanatismo, ahí simplemente hay un deber ante Dios y un deber en el que si tú no hablas vas a compartir la responsabilidad y vas a compartir la culpa. Entonces, en esto tenemos que ser claros e inflexibles, hermano. La doctrina de la iglesia no es mía, no es mi propiedad. En consecuencia, yo no puedo enseñar lo que a mí me provoca, lo que yo creo o la opinión que se me ocurre. Yo tengo que enseñar la verdad, tengo que enseñar la doctrina de la iglesia y tengo que enseñar porque la iglesia me ha dado esa confianza para hacerlo. Y si yo sé de alguien que enseña en contra de la doctrina de la iglesia en cualquier materia, o de catequistas que, como conozco en algunos casos, se ufanan de estar en contra de la doctrina de la iglesia, hay que informar al sacerdote y hacerle saber al sacerdote que ese catequista está en una posición contraria a la enseñanza de la iglesia, que ese catequista tiene que o cambiar de opinión o dejar de enseñar, y dejar eso en la responsabilidad del sacerdote, haciéndolo con el peso suficiente. Porque lamentablemente sé de circunstancias en que los sacerdotes, sabiendo que sucede esto, lo permiten. Bueno, la denuncia de un cristiano es fundamental para que la conciencia de ese sacerdote, si es que es el caso, despierte. Y si no lo sabe, que lo sepa y pueda tomar decisiones. En consecuencia, la mejor forma de caridad es cumplir con las obras de misericordia que acabo de mencionar. Enseñar al que no sabe y corregir al que yerra. Que tengas un buen día.